¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis de académicos y especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión hablaremos de un tema que es preocupante, diría yo que está en una etapa de crisis tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Es el tema de las personas desaparecidas, la crisis que hay tanto forense como de fosas que se han localizado en Jalisco, y hemos titulado este programa como Jalisco, Tierra de Fosas. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Carmen China Salazar, y es coordinadora del Laboratorio Visiones de Paz de CALAS CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, él es director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hay un informe que quiero dar pie a ello, precisamente se llama La crisis forense en México de 2021. En este informe se ubica a Jalisco y a Tamaulipas en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, de localización de fosas y también de la crisis forense, es decir, la crisis que hay de personas sin identificar en los centros forenses de ambas entidades. Y bueno, este tema ya lo tocamos anteriormente en este espacio de personas desaparecidas, pero es un problema que lejos de reducirse, lejos de aminorar, parece que va en incremento ante la incapacidad de autoridades gubernamentales. Doctora, comenzamos con usted. Este problema parece que se agudiza en vez de disminuir. Sí, bueno, es una situación justo como describes, muy preocupante. Este informe señala que hay alrededor de 50,000 cuerpos sin identificar. Y si nosotros vemos la cantidad de personas que se reportan como desaparecidas al día de hoy sin ser localizadas a nivel nacional, que supera las 90,000, sería lógico pensar que, bueno, si tienes 90,000 desaparecidos y 50,000 cuerpos sin identificar, por lo menos una parte considerable de esas personas que se consideran desaparecidas podrían estar en ese espacio sin identificar. Y en ese sentido, pues se ha creado un mecanismo forense extraordinario, aunque se aprobó antes, pero justo se designa a las personas que serían las responsables nacionales de iniciar un proceso, como su nombre lo señala, extraordinario, para tratar de identificar a todas estas situaciones del pasado, no del presente. Entonces se supondría que este mecanismo podría empezar a hacer un inicio en cuanto a la identificación forense de los cuerpos. Sin embargo, bueno, como su nombre lo señala, ha sido una exigencia de las familias y los colectivos y los grupos de búsqueda para salir de este rezago, pero el tema de fondo es por qué las personas siguen desapareciendo, por qué se siguen acumulando cuerpos, partes de cuerpos, porque a pesar de los avances legislativos, las políticas públicas parecen no acercarnos a una solución. Es un tema multidimensional, complejo, que atraviesa por muchas circunstancias y que, bueno, pues como ciudadanos pensamos que debiera ser más rápidas las soluciones, pero bueno, no es un camino sencillo el que hace falta por andar. Así es, doctora, y básicamente usted también nos acompañó en la primera emisión de este programa cuando tocamos este tema, pero no se resuelve nada y no se ha avanzado absolutamente nada. De hecho, en los últimos 42 meses, es decir, de enero del 2018 a junio del 2021, en 39 meses ha habido precisamente cuerpos que han sido rescatados de fosas que se han localizado en Jalisco. Este tema está vinculado, usted mencionó, es un problema multidimensional, pero está ligado más a la delincuencia, a la inseguridad y la incapacidad del gobierno, o cuál es precisamente el eje central de esta problemática. Sí, bueno, si nosotros miramos la desaparición en contexto y en perspectiva, este sería justo lo que señalas, lo que dimensiona la actual problemática. Hemos hablado también sobre las desapariciones ocurridas en el pasado, en un marco que tendría que ver más con cuestiones ideológicas. Por ejemplo, la desaparición forzada, que era una herramienta de miedo, de terror propia de las dictaduras y que hoy la vemos que sucede en el día a día aquí en nuestro estado cuando hay policías de carácter municipal que hacen esto, o sea, que desaparecen a las personas, y bueno, esto nos pone como en un estado de alerta porque aquellos que son los destinados a protegernos y resguardarnos y ver por nuestra integridad, las distintos corporativos de seguridad, pues son quienes están cometiendo delitos de desaparición forzada, y bueno, esto nos pone en vulnerabilidad también. O sea, aquellos que deben cumplir, ¿no?, y hacer el orden y la protección de la sociedad están siendo asociados o por encargo de la delincuencia organizada para que esto pase en muchos municipios del estado de Jalisco
ese tema, el incremento de la participación de policías en desapariciones forzadas, también es preocupante porque lo vemos mucho en esta región. Bien, muchas gracias, doctora. Maestro Luis Octavio Cotero Bernal, de estos datos que acaba de mencionar, ¿cuál es su percepción o opinión? Le pregunto esto porque a usted le tocó encabezar precisamente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en algún momento de la administración pasada y quizá le tocó el inicio de esto que se denomina como la crisis forense, ¿no? Sí, definitivamente. Desafortunadamente tenemos gobiernos, autoridades que no les interesa el tema. Aquí nosotros queremos resolver el problema de abajo hacia arriba, cuando debe ser de arriba hacia abajo, porque los que han permitido la situación que estamos viviendo son los de arriba. Sí, muchas generaciones también que somos corresponsables, porque desde los mismos partidos políticos permitimos que se hicieran los fraudes internos en los partidos, nada más se apropiaron 2, 3 gentes de los partidos y esos fueron candidatos, gentes que fueron 5 o 6 veces diputados, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, etcétera. Aquí la situación es verdaderamente lamentable, sobre todo con un gobierno tan desastroso como el que tenemos, que no hay rubro ni que esté interesado, sino en la obra pública, donde está el negocio, porque ahí, por ejemplo, a mí me están imputando todavía por haber disquepaciado 273 cadáveres por allá en el 17. Perdón, cosa que no es cierto, porque el Instituto de Ciencias Forenses es un instituto que tiene un solo objetivo social, la dictaminación pericial. Ahí van los cadáveres a dar porque la Fiscalía, que es el encargado de la investigación y de la procuración de justicia y todo eso, y de acuerdo a la ley, ellos son los depositarios de los cadáveres. Al instituto los lleva a los dictámenes. De que no se los llevan del instituto, esa es otra cosa, que ahorita sé que tienen más de 5,000 y más de 30,000 dictámenes periciales sin emitir. Lo que dice la doctora atinadamente. Estamos dejando que esto crezca y es una situación que el gobernador no tiene interés, porque el director no responde a nadie, para empezar, ni a los propios compañeros ahí del instituto. No sabemos qué está haciendo el de genética, el de química, el de grafoscopía, el de todas las áreas de fotografía que se hablada, donde retratos hablados y todo ese tipo de cosas, para tratar de encontrar a los criminales. El Ministerio Público está totalmente fracasado porque no tiene pruebas. Los peritos que estaban ahí cuando yo dejé el instituto ya los corrieron. Eran peritos certificados, que los certificó el FBI y otra institución internacional, pero pues desde López Lara, que es el presidente, como ahorita lo es Enrique Ibarra, y que él sería el responsable de esta situación. Fue secretario general de gobierno. Que era el secretario, y de acuerdo al organigrama del Poder Ejecutivo, el secretario general de gobierno es tanto responsable de la seguridad pública como del área de ciencias forenses, que está integrado ahí, y que pues vemos a Enrique Ibarra apagando alumbradas en la primavera y levantando cadáveres por ahí en el arroyo y cosas de esas, cuando en la política interior no participa nada, y sobre todo en ese rubro, donde se está victimizando a los familiares de las víctimas, ¿no? El trato que se les da, los cadáveres que no se dictaminan, que hay cadáveres con credencial de lector que no se busca a los familiares, y esa es una situación verdaderamente grave e ilícita, porque ahí hay responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, y pues todo bien, gracias. Derechos Humanos, que es un palero de todas las instituciones, en particular de esa, que cuando a Roberto López Lara no le pareció el que yo les estuviera exigiendo que se llevaran los cadáveres porque ya no cabían, y yo tenía la responsabilidad del personal, con una pandemia que se me brotara ahí de tanto cadáver, que ahora no sé por qué no les ha tornado, porque además tienen muchas partes, muchos cuerpos seccionados, entonces es terrible esto. Maestro, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, el tema Jalisco, tierra de fosas. Ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis de especialistas y académicos del CUSH, el tema Jalisco, tierra de fosas. Y bueno, básicamente en la entidad los criminales hacen entierros masivos. Esto se refleja en la cantidad de fosas localizadas, 96 en comparación con la de víctimas, 1.166 del 2018. Esto apenas a junio pasado. La tumba criminal o la fosa criminal con más cuerpos se localizó es la localizada el 22 de noviembre en 2019 en El Mirador, esto en Tlajomulco, 171 cuerpos se localizaron ahí. Un problema grave que además se agudiza precisamente por la no identificación de estos cuerpos que, como ya dice el maestro Luis Octavio Cotero, llegan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ahí permanecen ante la imposibilidad de su identificación y lo que hace también imposible la entrega a los familiares. No hay tanta, porque todo el mundo cree que con el ADN es el único instrumento de identificación. Le iba a preguntar, ¿qué hace tan complicado la identificación de los cuerpos, maestro? La falta de gente y la falta de conciencia del mismo gobierno del Estado y desde luego del director, porque un cuerpo no nomás se puede identificar por el ADN. Los familiares sabemos cómo se componen los cuerpos de nuestros familiares, que tiene una pieza dental así, que tiene una placa ortopédica, que tiene un tatuaje así en tal parte, en tal región, infinidad de cosas por las que se pueden identificar a las personas. No tan solo es el ADN. En una ocasión, estando yo ahí, no se entregaba un cuerpo de una señora que encontraron a ella entera y tenía en el cuerpo, ella tenía 6 hijos y en el cuerpo tenía los 6 nombres de los hijos. Entonces fue la madre a identificarla y ya dijo, esa es mi hija, ahí tiene los nombres de sus hijos, Pedro, Juan, Pablo, Yolanda, lo que sea. Y me hablan, oiga, es que no se la quieren entregar. Y ya le hablé al doctor, le dije, a ver, doctor, ¿no es otra manera de identificar los cadáveres? Sería mucha coincidencia, vea la edad, la fecha en que se denunció la desaparición, y los hijos que tiene, pues es demasiado, no necesitamos el ADN y estar victimizando a los familiares de ellos, aquí esperando a ver cuándo se nos ocurre, que es lo que está haciendo ahorita el director de Ciencias Forenses, porque además se niega a recibir a la gente, a las de adentro para empezar, y que están recabando los cuerpos que levantan aquí alrededor de la zona metropolitana, van simples camilleros, no van criminalistas, peritos en la materia, sino que llega el camillero porque no sabe cómo levantar indicios ni cómo marcar las condiciones en que está el cuerpo aquel, y nomás llega, lo mete en una bolsa, lo sube a la camioneta y por eso el ministerio, ¿cuántas sentencias escuchamos condenatorias? No, de hecho. Ninguna. Igual que la anticorrupción, yo le digo, porque de anticorrupción no tiene nada. Efectivamente. Bueno, en Jalisco hay 5.738 cuerpos sin identificar. Estos, de acuerdo con un estudio del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Jalisco ocupa la 4ª posición nacional en esta materia. Y bueno, doctora, sobre este tema quería comentarlo, porque además de que están los cuerpos ahí, un problema que también agudiza la entrega e identificación de los cadáveres es que muchos de ellos llegan desmembrados, ¿no, doctor? Sí, bueno, esto es parte del horror, ¿no?, que se pretende crear al provocar estos entierros masivos o estos cuerpos segmentados. Hay una expresión de la sociología, la necropolítica, o sea, la política del horror, del miedo, de infundir temor, de que la sociedad piense que hay tal cantidad de impunidad, la impunidad cobijada por la corrupción, que pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada, y pueden seguir haciendo fosas y no va a pasar nada, y podemos estar como estamos en Jalisco, no solamente en los primeros lugares de desaparecidos y fosas, sino de cuerpos recuperados. Los municipios de Jalisco están en los primeros lugares nacionales por la cantidad de cuerpos que se han extraído de esos espacios de exterminio. Y por otro lado, destacar que ante la ausencia de autoridad, digamos, o ante la ausencia de una voluntad política para reconocer la problemática, hemos visto experiencias en otras regiones construidas desde la ciudadanía, que es muy difícil, pero me tocó acompañar, conocer una organización que se llama Ciencia Forense Ciudadana justo en Tamaulipas. O sea, cuando las autoridades se negaban por completo a hacer siquiera un recorrido en campo, pues las personas tuvieron que salir, pero no solo a buscar y localizar, sino con el apoyo, por ejemplo, de grupos de expertos forenses de Guatemala, iniciaron capacitación y formación para poder extraer
hacer los lugares, las pruebas, hacer los cribados, separar lo que son restos humanos de otros. Y es increíble que la ciudadanía tenga que hacer eso, tenga que ponerse el traje, salir a campo, buscar y estar con colaboración internacional intentando de alguna forma dar solución a esto. Sé que el país no estaba preparado para una tragedia de estas dimensiones. ¿En qué momento nuestro país se iba a preocupar por tener miles de peritos o un presupuesto asignado o expertos del área forense para poder dar identidad a todas estas personas que ahora se encuentran? Pero ya estamos y seguimos en eso. O sea, no es que sucedió hace, como en los genocidios, no hace 20 o 30 años, es algo que nos sigue pasando. Siento que también parte del problema es que no se reconoce la dimensión y no se busca ayuda, porque bueno, hay experiencias de grupos como este de Guatemala o el de expertos argentinos que estuvieron apoyando en el tema forense del caso Ayotzinapa, que pueden dar luz, la CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, hay otras instancias. La cuestión es reconocer que la problemática tiene una dimensión muy importante, pero bueno, seguramente el gobernador de Jalisco pues no quiere señalar que no sabe qué hacer con esta crisis, o el de Guanajuato que dice, aquí no hay crisis, aunque sea, no sé, el número 1 ahorita en masacres, por ejemplo, Guanajuato, dice, no, aquí no tenemos inseguridad, eso está como en la percepción de la ciudadanía, pero no hay dato objetivo. Eso dice en Guanajuato. Entonces, bueno, si no hay ni voluntad de las autoridades para resolver la problemática, ¿cómo lo van a hacer? Y sobre todo, además de la voluntad política para atender un problema y tratar de resolverlo, reconocerlo, que es lo principal. Y si no lo reconocen, pues nunca se podrá encontrar esta solución. Ahora, creo que la intervención de especialistas de otras naciones, de otros países, donde ya se pasó por situaciones similares a esta, sería de gran ayuda. El problema es que los gobiernos, tanto los gobiernos estatales o incluso el gobierno a nivel federal, pues no quieren aceptar esta ayuda. Y si esto se conjunta con la falta de recursos y de personal especializado, el resultado es esta doble crisis que estamos padeciendo, ¿no? Así es terrible esta situación. Estando yo en funciones, Estados Unidos me apoyó de una forma espléndida, que a López Lara y a este muchacho que en paz descanse, Aristóteles, fueron cosas que no les interesaron, porque capacitaron a los peritos en todas las áreas, que ellos mismos lo certificaron. Venía FBI, traían gentes de Israel, de cualquier parte del mundo, los trajeron a capacitar. La cuestión estuvo en que yo les autoricé y que los peritos, en un principio, cuando yo les dije, oigan, pues vamos tomando esto, vamos capacitando, en un principio renegaron, porque, oigan, maestro, ya salimos cansados de la jornada de trabajo. Ayuden, vamos calándole a ver cómo nos va. Al rato ellos me pedían, oh, maestro, esto es maravilloso, esto, porque ya le vieron interés, porque saliendo de ahí, si los corren de la chamba, ellos tienen en la calle un campo muy grande para las defensas, para la dictaminación y para muchas cosas. Ahora, ¿el presupuesto con el que cuenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es suficiente? ¿El personal es suficiente? Supongo que no. Desde luego que no. Desde que yo estaba hace 3 años, de México sugerían por lo menos 800 peritos, porque los de Colombia vinieron también y dijeron, aquí se necesitan por lo menos 1,500 peritos. Cuando yo lo dejé, había 340 peritos más o menos, y administrativos. Ese era todo el personal y el presupuesto que autorizaba el Congreso, que además los diputaditos que hemos tenido, pues aprueban el presupuesto que les manda el Ejecutivo como vaya. Claro. Y nunca se fijan en las necesidades de las instituciones. El instituto tenía, no sé si todavía, pero en aquella época nada más la nómina le daban. Y para la gasolina, para las necesidades de ahí del instituto, reparaciones de vehículos, del edificio, de demás cosas que se ocupan para instalar más, o ir a atender las delegaciones, por ejemplo, Lagos de Moreno, que una vez se metió un perro ahí porque nunca quisieron comprar una chapa y le mordió un cadáver varias partes del cuerpo. Y así infinidad de cosas que pasan en todas partes, porque para cubrir eso se cubría con la venta de las constancias de no antecedentes penales, que ahora, y se han quedado callados, anteriormente la Fiscalía le remitía al Instituto la información de todas las detenciones que se hacían, ahora no les dan ninguna.
Así que las constancias de no antecedentes pues están muy pobres. La gente pudo haber estado detenida la semana pasada, la antepasada o 2, 3 veces, como dicen ahí. Ya van 10 veces que lo agarramos y lo vuelven a soltar. Pero esos antecedentes no le figuran al detenido. Y no aparecen en el registro. No aparecen porque a Ciencias Forenses ya no capitaliza nada. Así que las informaciones que están dando por ahí son falsas. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, el tema Jalisco, tierra de fosas y desapariciones. Bueno, desde 1936 a la fecha se tiene un registro de 91,000 personas que son buscadas en México, y también hay una cifra que se considera un subregistro de 91% de estos delitos que se cometen ni siquiera se denunciaron. Existe este subregistro, y comentaba en la pausa que quizá, doctora, maestro, el tema de las desapariciones en términos forzados se puede mencionar que son con fines políticos. Yo mencionaba del 2006, anteriormente por fines políticos, y del 2006 a la fecha, cuando inició esta guerra contra la delincuencia organizada, el narcotráfico de Felipe Calderón, quizás desapariciones forzadas por vínculos de autoridades municipales, policíacas o estatales con la delincuencia organizada. Así podríamos englobarlo, doctora. Sí, pudiéramos notar que a partir de la llamada o mal llamada guerra contra el narcotráfico, que es esta estrategia fallida en materia de seguridad que implementa Calderón y después continúa Peña Nieto, y las desapariciones forzadas por razón de vínculos con el crimen se hacen presentes, pero de manera extraordinaria. Vimos en Veracruz cómo había incluso comandantes que eran los que encabezaban, digamos, estas brigadas en donde se retenían las personas y luego se desaparecían. Y el problema es que no hay sentencias. O sea, el delito de desaparición forzada existe, está tipificado, viene con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, después del caso del señor Rosendo Radilla, que se obliga a armonizar la legislación, después viene a los estados, luego viene una ley general en materia de desapariciones, las leyes locales, pero las sentencias que deben estar por la dimensión de la problemática no existen todavía. Y esto nos lleva a lo que decíamos hace un momento del tema de la impunidad. ¿No? La policía puede actuar de esa manera, o agentes, no necesariamente a la policía, la desaparición forzada es por cualquier agente del Estado en aquiescencia o en complicidad con algún agente del Estado, por encargo de algún agente del Estado. Y claro, no descartamos el componente político, ideológico, que pudiera haber también en casos de disputas, por ejemplo, ahora de las industrias extractivistas. Ha habido situaciones así con defensoras y defensores del territorio en ejidos, en la defensa del agua, de la minería. Entonces puede ser que esté presente ese componente, pero se nota más en vínculos con el crimen organizado y la ausencia de las sentencias para juzgar a los responsables de este delito, que luego los vemos en los medios. Se ha acusado a tal policía, se han detenido, pero no hay sentencias al respecto, y eso pues nos vuelve a llevar a que parece una impunidad que no se rompe esos pactos de impunidad que perpetúan esta situación de inseguridad. Así es. Muchas gracias, doctora. Maestro, pues finalmente este tema parece que está, como mencionaba, pues ya el tema de las desapariciones íntimamente ligado con los vínculos de autoridades estatales, municipales, federales, con la delincuencia organizada. Desde luego, aquí nos queda claro, los muchachos que desaparecieron, así son minutos de desaparición, por los policías de aquí, que el gobernador lo ordenó, aunque él diga lo que diga, y Gerardo Octavio lo está encubriendo, ¿sí? Y que se detuvieron a los policías y que los muchachos los señalaron a los policías. Estos me llevaron y los metieron a la fiscalía sin registro y sin nada, y ahí los tuvieron detenidos. Y esa es la desaparición forzada, y ese es el delito muy grave. Y ya condujeron a los muchachos, los indujeron más bien a que aceptaran convenios, y convenios que ya también los muchachos se cansaron, porque la justicia no llega, lo que dice la doctora, la impunidad está galopante, y aquí pues desde el presidente de la República se atreve a soltar detenidos
como lo hizo con el hijo del Chapo, esa es evasión de presos y ese es un delito muy grave. Es un delito y es una federal, traición a la patria de parte del mismo presidente, ¿no? Tantas cosas que hace que... Y aquí Enrique está igual. Una situación que todo permite, todo tolera. Y donde quiera matan, a la hora que quieran asesinos. Lo de andar, ese espectáculo a la 1 de la tarde, pues ya nos convence de que aquí hay una anarquía, con peligrosos como yo, que sí me están instruyendo la carpeta de investigación y que ya estoy como imputado en este momento, pues porque dice que yo pasé unos cuerpos que no me pertenecían, que no le pertenecían al instituto, que eran de la fiscalía, que el instituto solo dictamina y que la fiscalía los sacó, los llevó, los quiso poner en otras partes y no le salió. Y pues, no sé, el gobernador me tiene mucho cariño como yo a él y por eso está tratando así. Gracias. Bueno, sin embargo, este clima de impunidad no debe obstar para que la autoridad no haga algo y sobre todo los vínculos que hay entre los policías estatales, municipales, federal con la delincuencia organizada. Esto demuestra la incapacidad de los gobiernos en sus 3 niveles o un nivel de colusión también entre las autoridades, porque estas cifras que hemos estado dando de personas desaparecidas y no identificadas o demuestran incapacidad o demuestran que están coludidos también, ¿no? Sí, son ambas cosas, complicidad. ¿no? Sí, porque por un lado ese es uno de los problemas que hay sobre la localización de personas, la falta de vínculo entre autoridades, entre las autoridades del mismo nivel de un estado, municipios, gobernador, las distintas dependencias y también con respecto a la federal. Ni siquiera tenemos como la certeza de que las bases de datos se alimenten de forma correcta, o sea, de la cantidad de personas desaparecidas o localizadas, porque está esta falta de comunicación entre autoridades. O por ejemplo, atender algo que no hemos platicado aquí, que es un principio fundamental para la búsqueda de un desaparecido, que es la búsqueda en vida. Platicamos en el tema forense y de la necesidad y los recursos, pero el principio que debe privar en todas las búsquedas es la búsqueda en vida. De hecho, hay familiares que dicen, yo no voy a aceptar una búsqueda forense, yo quiero que lo busques en vida, que hagas la investigación, que vayas a campo, que revises. Y bueno, esto es increíble cómo se tardan. Está el caso de un joven hondureño que desaparece en la ruta del migrante. Su madre se llama Ana Enamorado, ella tuvo que quedarse en la Ciudad de México a vivir ante la desaparición de su hijo. Son ya casi 10 años, han hecho 2 búsquedas recientes. Desapareció aquí por la zona entre Puerto Vallarta y Tepic. Entonces, apenas van 2 búsquedas en campo que se hacen. 10 años después. Y son búsquedas forenses, no búsquedas... Ahora ella ha pedido búsqueda en vida, no forense, en vida. Y entonces han ido a preguntar, han llevado la fotografía, por dónde creen que lo vieron. Pero 10 años después, ¿quién se va a acordar? O sea, eso tiene que hacerse de inmediato. Y ese debe ser el principio que prevalezca. Ir, claro, a la par, resolviendo el rezago forense, pero priorizando recursos, capacidades, investigación y este trabajo de coadyuvancia que se ha establecido legalmente que deben tener las familias. Las familias tienen idea de dónde estuvo, cuándo salió, con quién se reunía, sus pasos, dónde podría preguntarse, pero no se les atiende, no se les escucha, no se les hace parte y además a veces no hay quien lo haga, pues no hay. Decían hace unos días también en los medios que si se distribuyeran las carpetas de investigación, pues tocarían como de 640. Entonces, ¿cuándo, en qué día o en qué momento o en qué hora vas a poder avanzar en las investigaciones ante ese rezago que hay también para las búsquedas desde esta perspectiva prioritaria que debe ser en vida? Ahora, se necesitaría también, digamos, un cuerpo especial o un organismo especial para hacer búsquedas en vida, porque lo que actualmente se hace, como usted señala, son búsquedas forenses con personal muy limitado. Sí, la verdad es que lo más lamentable es que el gobierno mexicano se dio por vencido y con 628 legisladores entre senadores y diputados reconocieron la organización del crimen, que hicieron un delito de eso. A ver, ¿por qué si te damos armas, te damos cárceles, te damos tribunales, te damos autoridad, te damos todo? Ahora resulta que está la delincuencia organizada. Organízate tu gobierno y somételos. Que eso que nunca se organice para que la desorganice. Pues la delincuencia. Y nunca debió haberle reconocido. Y la bronca es que el Congreso de la Unión así lo reconoció, que la delincuencia está organizada. Cuando él tenía la autoridad para tenerlo sometido y meterlo a la cárcel o hacerlo conducente, ¿no? Pero eso es lamentable y están reconociendo su ineptitud. Y el consentimiento, lo que dice la doctora, de que están en contubernio todos
y no nos atrevemos. Y la ciudadanía, todos los mexicanos, en un clima de indefensión total, ¿no? ¿Sí? Permítanos, doctora, maestro, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo. Esto es de Jalisco, Tierra de Fosas, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, Jalisco, Tierra de Fosas y Desaparecidos. El tema en esta emisión, algunos datos relacionados desde la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco. Se han reportado 10.576 desapariciones, esto hasta julio del 2021. Ha incrementado 31% las denuncias por desaparición, 301%. Hay solo 23 agencias del Ministerio Público para atender estos casos, 460 carpetas en promedio para cada agencia, lo que usted mencionaba. Así es de que esto señala la gravedad de la crisis, tanto en desaparecidos como personas sin identificar. Y la pregunta es, en conclusiones, las conclusiones ya en este espacio, ¿qué hacer? ¿O qué debe hacer la autoridad y qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué deben hacer los organismos encargados de la búsqueda de sus desaparecidos? Que la mayoría son mujeres, porque las mujeres son las que más se involucran en la búsqueda de sus familiares. Doctora. Sí. Primero, me parece que es un problema que debe estar presente en la agenda pública y en la agenda política. Y no lo está. Y no lo está. Pasamos por campañas electorales y nadie quiere entrar porque es un tema difícil, es un tema muy complejo, no hay una solución única o sencilla, pero no lo vemos en las promesas o en las agendas políticas de los distintos actores. Esto debiera superar las diferencias políticas entre si el gobierno federal es de un partido y el estatal es de otro, y a lo mejor el municipal de otro, o en la legislatura, que son de distintos grupos parlamentarios, porque es un problema que nos impacta como país, como sociedad, como familias. El tener una persona desaparecida, se ha dicho, es un duelo continuado, no es un proceso que vaya a cerrar nunca para quienes padecen esta tragedia. Y entonces, ¿cómo es que no forma parte de la agenda pública como prioridad? Esa sería una primer cuestión, el que se ponga pues en la discusión de los grupos y actores políticos. En segundo lugar, como ciudadanía, ¿cómo acompañamos, digamos, estas denuncias y estos procesos? Porque podemos ser totalmente indiferentes e inclusive caer en esta narrativa de criminalizar o revictimizar, y como se dice por muchas autoridades indebidamente, que dicen, bueno, es que si algo le pasó es que algo andaba ahí, y se intentan justificar su falta de actividad señalando que eso era correcto, que sí debía pasar, que si estuvieras en tu casa tranquilo no te iba a pasar y no te tiene por qué pasar si tu familia se dedica bien. Eso no es verdad. Esta cuestión puede pasarnos a quien sea, de cualquier nivel social, de cualquier condición. Nadie estamos exentos de que nos suceda algo así, pero bueno, también es necesario crear esta solidaridad, empatía y esta visibilización de la problemática, y también exigir a la autoridad que cumpla su trabajo, y para ello pues tenemos herramientas como el ejercicio, por ejemplo, del voto, y decir, oye, ¿qué hiciste durante todo este tiempo? ¿Te comprometiste? ¿No te comprometiste? Bueno, yo voy a optar o buscar por otra opción diferente. Y lo otro es la cuestión científico-técnica, académica. O sea, ¿de dónde y de qué experiencias nosotros podemos tomar para echar a andar? Voz importante en esto son los colectivos y las familias que en este triste caminar han mostrado una ruta, tanto de lo que se debe hacer por parte de la autoridad como lo que hace falta. Pero bueno, están esta parte científica que decíamos del presupuesto y de experiencias que incluso en otros países que han hecho búsquedas con mucho tiempo después y recuperación de cuerpos y búsquedas en vida, como en el caso del proceso colombiano, podemos adquirir esas experiencias, pero para eso se requiere voluntad política, se requiere presupuesto y se requiere personal capacitado. Eso es como lo que faltaría así a grandes rasgos para empezar a atender. Y claro, la política de prevención. O sea, no tendría por qué haber ninguna persona desaparecida, ni una sola, y menos 92,000, ¿no?, que están sin localizar. Así es. Maestro, sus conclusiones sobre el tema, porque siempre se ha mencionado, es que a lo mejor andaban en malos pasos o estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada, pero esto no es verdad, pues lo vimos con el estudiante del CUSH y sus hermanos que fueron precisamente pues secuestrados de su domicilio y posteriormente localizados sin vida, ¿no? Sí, las autoridades mexicanas se han dedicado a justificarse solamente. Es que andaban, es entre ellos, se matan entre ellos, y como que eso ya está legalizado, el que se maten entre ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y por qué les permites que se maten unos y otros? Y ya, porque no hay una investigación.
lo que dice la doctora, la impunidad es lo más terrible. Y sobre todo con unas autoridades tan cobardes y tan involucradas en el tema, desde el mismo presidente, que no sale de Sinaloa ahora, ya va a ser un embajador en España y infinidad de cosas, ¿no? Y con esa estrategia de abrazos y no balazos, pues solamente un imbécil de ese tamaño lo dice. Igual que aquí ni siquiera lo dicen, aquí nomás nos sale con sus cuentas mochas el gobernador, es que ya bajamos, ¿ya bajaste qué? La gente ya no va a la fiscalía porque no hay ni quien lo atienda. Esto es terrible, aquí lo que se necesita es que vengan hombrecitos y decididos a enfrentar el problema, que no está fácil desde luego, pero las autoridades por eso se les da la condición de gobernar y que a veces hay que tomar medidas muy amargosas, pues que las tomemos, pero ya hay que curarnos porque cada día, y sobre todo ya viejos como yo, pues ya voy de salida, pero tengo nietos de 1 mes, de 2 meses y a mí eso es lo que me pesa y no me quiero ir sin antes hacer algo por cambiar, dejar una situación menos cuando menos hacer el esfuerzo porque cambien las cosas. Así es, sí, así es. Y sobre todo, maestro, doctora, que la propia autoridad reconozca el problema, porque como hemos señalado, mientras el gobierno federal, el gobierno estatal no reconozcan el problema, no se va a lograr avanzar. Y muchas veces maquillan esta problemática por cuestiones políticas, no alimentan las bases de datos para no salir, es que en México hay un grave problema de desaparecidos, ¿no? Por ejemplo. Que todo el mundo lo sabe, Toño. Sí, bueno, todo el mundo sabe, pero es que no quieren que de veras aparezcan las cifras oficiales. Sí, el reconocerlo sería parte de la solución, pero el reconocerlo implica compromisos, porque estoy ahí porque me eligieron para desempeñar un puesto público, un cargo, y debo responder a quien me eligió, ¿no? Y a la ciudadanía que represento. Entonces, eso pues no es tan sencillo de asimilar y de atender, decir, bueno, este es un problema, voy a empezar por reconocer que ni siquiera sé cómo atenderlo. Eso no se usa en México, o sea, el reconocimiento de algo que antes no había, hace 10 años esto no estaba con esa dimensión. Si es un problema nuevo, si carezco de las herramientas o instrumentos para atenderlo de manera cabal, ¿por qué no lo reconozco y busco a los que sí saben para que puedan orientar? Pero no, o sea, aquí es un tema más político en el sentido de negar la problemática o de criminalizar o de revictimizar en vez de señalar que es un problema social que nos puede afectar a todos y todas. Usted habló, doctor, hace unos minutos de prevención. Finalmente, si sabemos de la incapacidad o de la indolencia de la autoridad o la colusión, como queramos llamarle, de las propias autoridades como ciudadanos, ¿cómo podemos prevenir este tema? Que no nos pase. Bueno, por lo menos que ya no continúe, que primeramente orientar a nuestros hijos y estar pendientes del qué hacer y no hacer de nuestros hijos, porque ese ha sido el problema. Y de mi generación, poco más, poco menos, somos los responsables de este estado de cosas, porque nosotros recibimos una patria totalmente distinta a la que estamos dejando. Sí, hace 50 años, aire limpio, agua limpia, seguridad, vialidades, todo. Y ahora no hay nada, ni oportunidades. En aquella época, oportunidades para estudiar, para trabajar, y ahorita estamos en la vil desgracia que quisiera que alguien me dijera y me demostrara lo contrario, pues sobre todo con una ingobernabilidad absoluta. Anarquía total. Total. Y los maestra, temas de lo social, ¿no? Doctora, en un minuto sus conclusiones sobre el tema. ¿Cómo prevenir? Quería nada más señalar el tema social ausente al discurso público. Es yo y resolver mi necesidad. ¿Y dónde está el sentido de comunidad? ¿Dónde está el sentido de solidaridad? ¿Dónde están los espacios públicos que necesitamos para vivir una ciudadanía? ¿Cómo puede ser la solución encerrarme en mi casa, poner cámaras, resguardarme con electricidad? Eso no. O sea, no podemos seguir apelando a las soluciones individuales, tenemos que pensar más en lo social, más en lo colectivo y más en recuperar la dignidad de la vida y del hábitat, de la cotidianidad y de vivir en paz. Eso suena bien difícil, pero es que hay que esforzarnos de ir hacia allá. Muy bien. Muchas gracias, doctora Carmen China Salazar, del Laboratorio Visiones de Paz de Calas Cush. Le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Doctora. Gracias. Maestro Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Cush. Le agradezco, maestro. Al contrario, el agradecido soy yo, Toño. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. El tema es el COVID. Ya volvemos. Bueno,
Bueno, continuamos en Catalejo. En esta parte del programa hablaremos sobre la evolución del COVID, contagios y mutaciones y la evolución de esta pandemia tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es profesor investigador adscrito al Departamento de Trabajo Social del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Doctor, pues usted le ha dado seguimiento puntual desde el inicio de la pandemia y se lo digo con absoluto conocimiento de causa porque el doctor al inicio diariamente nos mandaba cifras de la evolución de la pandemia, después obviamente cada semana, pero desde el inicio el doctor cada semana nos mantiene informados de la evolución de la pandemia. ¿Cómo va esta pandemia en México, doctor, de esta tercera ola que se habló? Y bueno, ¿qué visos hay de una solución? Yo creo que el COVID llegó para quedarse y no sé sus apreciaciones. Para empezar, estoy de acuerdo contigo. Esta enfermedad llegó para quedarse. Su comportamiento irá modificándose conforme vaya pasando el tiempo, pero lo más importante que debemos comprender en este instante es que no va a desaparecer. Lo más probable es que se comporte eventualmente como una enfermedad estacional, algo similar a lo que sucede con la influenza, que en un principio, en el 2009, empezó como una epidemia, después como una pandemia, y que transicionó eventualmente a una enfermedad estacional en donde se manifiesta principalmente en ciertas épocas del año. No podemos garantizar qué es lo que va a suceder con el COVID, pero es lo que se estima que puede llegar a pasar. En este momento actualmente que estamos en esta tercera oleada que bien mencionabas, estamos en una fase pareciera de descenso, pareciera. Las cifras obviamente requieren de cierto tiempo para poder demostrar que hay alguna tendencia o no. Una sola semana con cifras a la baja no es suficiente como para poder determinar que existe una tendencia. Tenemos que evaluar más números y más días consecutivos como para poder determinar que exista. Y también es importante comparar. Por ejemplo, en fechas recientes hablábamos de que pareciera que hubo un repunte de casos activos en el estado de Jalisco y no necesariamente quiere decir que la pandemia esté reactivándose, por así decirlo, que tengamos un rebrote o un repunte. Sin embargo, los números pues así parecían sugerirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, pues hay que contrastar las cifras estatales con las cifras federales y además, obviamente, hacer un análisis del comportamiento de la población, qué es lo que ha sucedido en los últimos días, pues el retorno a clases, el aumento de la movilidad, etcétera. Entonces, en conjunto con todas estas circunstancias, podríamos determinar que si bien hay un descenso muy tenue en lo que se refiere a la cantidad de casos y a la velocidad en la que se están presentando los casos, también en la cantidad de funciones y hospitalizaciones, todavía es pronto como para decir que ya tenemos resuelta esta tercera oleada, porque si no se tienen las medidas adecuadas y la población no sigue las recomendaciones, eventualmente esto puede volver a brincar. Por supuesto. ¿Podemos hablar de que habría una cuarta ola? Y seguirán habiendo oleadas. Y quinta, sexta, las que surgen. Muchas veces exactamente preguntan eso. La población está con la incertidumbre de, bueno, ¿y cuántas oleadas va a haber y cuál es la siguiente oleada? Pues la siguiente oleada se va a presentar cuando se tenga que presentar, así va a suceder. Así sucedió con esta tercera oleada. Cuando me preguntaban a principios del año, ya que se estaba terminando la segunda oleada, que fue muy agresiva, que hubo muchas defunciones, tanto en el Estado como en la República, si iba a haber una tercera oleada, yo les decía, no, la pregunta no es si va a haber una tercera oleada, la pregunta es cuándo se va a presentar esta tercera oleada y de qué magnitud. Y dicho y hecho, pues después de ciertos meses se empezó a manifestar esta tercera y una vez que tengamos un descenso y que lleguemos a una parte baja de la curva, podremos hablar de que ya culminó esta oleada, pero eventualmente vamos a volver a tener un incremento en la cantidad de casos. Esto es inevitable. Lo importante es que no relajemos las medidas de prevención, ¿no?, que debemos seguir, sobre todo el uso de cubrebocas. Así es. Mira, algunos autores han hablado de la estrategia del queso suizo y es bien interesante porque la estrategia del queso suizo lo que dice es que una sola barrera, una sola lámina de control no es suficiente porque va a tener huecos que van a permitir que el virus pase. Entonces, si nosotros colocamos varias láminas de control, eventualmente vamos a lograr disminuir significativamente el riesgo de transmisión y de contagio. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que deberíamos de estar siguiendo nosotros? Primera, obviamente, el uso del cubrebocas, fundamental. Eso no tiene que desaparecer, por lo pronto, no en el corto plazo ni mediano plazo. Segundo, la vacunación. La vacunación es muy importante, que la mayor cantidad de personas estén vacunadas en el menor tiempo posible. Tercero, el control de los espacios. Los espacios tienen que estar correctamente ventilados, sobre todo los espacios cerrados. Los espacios cerrados tienen que tener una ventilación adecuada y hay que monitorear la calidad de ese espacio y evitar
agrupaciones de personas por mucho tiempo en estos espacios. Y obviamente también la higiene de manos y demás. Entonces, si nosotros agrupamos y utilizamos todas estas estrategias de manera conjunta, disminuimos el riesgo. Si quitamos alguna de estas estrategias, entonces es cuando nos vamos a topar con algún problema y entonces es cuando va a surgir, como también recientemente publicaba el Diario del País, un artículo en donde se observó un brote en una escuela a raíz de una falla en el proceso, y una falla fundamental que fue el uso incorrecto del cubrebocas por un profesor y el hecho de que no estuviese vacunado. Y eso generó un brote en un centro escolar, a pesar de que se siguieron todas las demás recomendaciones. Todos los demás utilizaban cubrebocas, el espacio estaba ventilado, se monitoreaba la calidad del aire. Entonces, si nosotros seguimos estas recomendaciones, eventualmente lograremos, si no domar esta pandemia, por lo menos sobrellevarla y disminuir el riesgo de la misma. Doctor, y precisamente que menciona el tema del regreso a clases en otros países, en México, por supuesto que también, y esta especie de controversia que se ha registrado por el tema de que padres de familia han recurrido al amparo para que sus hijos menores sean vacunados. ¿Es recomendable que los menores se vacunen? Yo digo, ¿por qué recurrir al amparo? En este momento, los estudios que existen en el mundo que determinen la seguridad, que es lo principal, y la eficacia de la vacuna en un grupo de edad solamente están en personas de 12 años en adelante. Es decir, los menores de 18 y mayores de 12, de acuerdo a los estudios publicados por las diversas organizaciones sanitarias en Estados Unidos y por los laboratorios, en este caso principalmente Pfizer, determinan que sí es seguro y que es eficaz aplicar la vacuna en estos grupos poblacionales. Menores de 12 años todavía no. Entonces, incluso en México ya está aprobada de manera de emergencia la vacuna de Pfizer para este grupo de edad. Sin embargo, las autoridades todavía no contemplan a este grupo porque no han cubierto adecuadamente los demás grupos de edad para protegerlos. Ha llegado el porcentaje de vacunación en los grupos vulnerables. Sin embargo, ya han dicho las autoridades sanitarias que se va a proceder a vacunar a aquellos menores de 18 años y mayores de 12 años que tengan alguna comorbilidad o algún factor de riesgo que ponga su vida en peligro en caso de contagiarse de la enfermedad y que por lo tanto van a destinar vacunas para este grupo poblacional. El problema, y creo que ahí es donde se ha desviado un poco la atención, algunos han hablado a favor o en contra, es sobre si realmente este grupo es susceptible de complicarse y de fallecer. No podemos menospreciar los números. Los números dicen que sí hay defunciones en niños, pero no en la misma proporción en que otros grupos de edad. También hay hospitalizaciones y complicaciones, nuevamente tampoco en la misma proporción que otros grupos de edad, pero el hecho de que se vacune no es nada más para prevenir esto. O sea, ese es el principal objetivo, evitar complicaciones y evitar defunciones. Sin embargo, también estamos tratando de disminuir la cantidad de contagios. La vacuna por sí misma no previene al 100% el contagio, pero puede ayudar a disminuirlo. Y estos niños, que son el grupo poblacional que en cierto momento podría tener la mayor movilidad, podrían ser mecanismos de transmisión a otros grupos que son vulnerables. Entonces, por eso tratamos de protegerlos a ellos para también proteger a otras personas. Entonces, desde mi punto de vista particular, como especialista en salud pública, pues creo que sí se debería de cubrir a los grupos de 12 años en adelante, sobre todo porque ya se tiene aprobada la vacuna. Doctor, nos queda minuto y medio, pero no quiero que nos vayamos antes de preguntarle ¿cuántas variantes hay? Porque hoy leía que la OMS dice poner atención a una variante que denomina MU. Hay variantes de interés y variantes de preocupación. Las variantes de interés son aquellas a las que la Organización Mundial de la Salud le está dando seguimiento, pero que todavía no representan un riesgo puntual para la población en general. Y las variantes de preocupación, que son alfa, beta, gamma y delta. Específicamente, delta es la variante que más preocupación genera actualmente porque es la variante predominante y la variante que mayor cantidad de casos, contagios y defunciones está dándose en el mundo. Siempre hay que darle seguimiento, eventualmente puede surgir otra, pero de momento la variante que mayor interés nos da es la variante delta. ¿Y como cuántas variantes hay? Muchísimas. Puede haber 54. Puede 14. haber múltiples variantes porque las variantes surgen con cada mutación o con cada conjunto de mutaciones que se da una vez que se detecta esta mutación. Obviamente requiere de estudios más a profundidad para poder determinar si es una variante que puede representar un riesgo para la población. Doctor, en 15 segundos, ¿es necesaria una tercera dosis de vacuna? De momento los estudios determinan que para la población general no,
solamente para aquellas personas que tienen algún inmunocompromiso y con ciertas vacunas nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, profesor investigador, adscrito al Departamento de Trabajo Social del CUSH. Doctor, le agradezco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo en esta emisión. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión, la siguiente semana. Muchas gracias.